voy a dar inicio al foro de capitalismo verde, haciendo negocio con la naturaleza. Probablemente también es un foro que podría recibir otros nombres. Podríamos hablar también probablemente del capitalismo verde haciendo negocio con la naturaleza y con las personas. También podríamos haberlo titulado probablemente el imposible capitalismo verde, o también el marketing verde, cuáles son sus límites y sus problemas. Entonces, un poco señalar que es verdad que actualmente parecen algunos espacios que eso del verde está de moda, y lo digo así en el sentido de que aparecen muchos mensajes en los medios de comunicación, ves muchas empresas que se suman al carro de lo verde, también se plasma en lo estético, y a veces es excesivo verde mal comprendido, y por eso digo lo de el verde está de moda, por todas las excepciones que a veces tiene de moda. Parece que puede ser transitorio, como si no fuese una cuestión, ¿no?, de problema de fondo real, pues una cuestión de tendencias, o como si fuese transitorio. Esa mala comprensión de lo verde a veces nos está llevando a una situación que yo llamo de ecofatiga. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo la prensa y ponía eso de a 22 de agosto hemos agotado como sociedad los recursos que teníamos disponibles para este año, que el planeta tiene capacidad de poder generar, es decir, que ya vamos a consumir para el final del año 1,5 planetas. O decía, en el caso de España se sucedió el 22 de abril, y es verdad que aparecen muchas veces esos mensajes en la prensa. Parece que están allí, hay presión sobre esto, pero digo que a veces lo que genera es una cuestión de ecofatiga, porque también sientes una cuestión de ecoestafa. Dices, ¿cómo puede ser que los científicos nos estén diciendo que para 2050 tenemos que reducir en un 80% las emisiones de CO2, si no el planeta se va al garete y aumentamos en más de 2 grados? Hay todas las discusiones ahora sobre los temas del cambio climático, si esta ola de calores no es, si se puede hacer la relación directamente o no, y evidentemente muchos decimos los problemas están siendo muy graves, los científicos los están poniendo encima de la mesa y el tiempo está corriendo ya en nuestra contra, y a pesar de todo eso los políticos con su gran retórica no están actuando a la altura de lo necesario, y eso tiene el peligro, evidentemente, en el movimiento ecologista, de generar también una situación de ecoparálisis. Digo que nos encontramos a veces en esa situación entre ecoestafa, ecofatiga y ecoparálisis. Entonces, un poco el foro que tenemos aquí esta noche pretende abordar algunas de estas cuestiones. El objetivo es desgranar lo que entendemos como capitalismo verde. Capitalismo verde se podría entender como la nueva ofensiva del neoliberalismo. Entonces, ¿qué es el capitalismo verde? ¿Qué significa? ¿Qué detrás? Y además de desgranar ese discurso y los riesgos que este entraña, ver también ejemplos concretos, ¿no?, de qué se está implementando y cómo. Entonces, por los distintos ponentes, desde un análisis más general a cuestiones más concretas, por ejemplo, como el tema de la lucha por el tema de la plataforma Eurovegas, abordarán esto. Evidentemente, yo creo que también el foro este año sobre los temas de ecología y capitalismo verde se inscribe en un contexto particularmente interesante e importante, porque hace pocas semanas tuvo lugar lo que se conoció como la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que en sus siglas abreviadas fue el Río+20, que muchos, irónicamente pero tristemente, también definían como el Río-20. ¿Por qué se entendía así? Pues porque la primera cumbre de Río fue en el año 92, y yo creo que cuando hablamos del Río-20 es que a veces se ha venido a constatar que el capitalismo en ese año 92 quiso hacer ver que era compatible con la sustentabilidad, y 20 años después vemos que eso no es así, en esas, diríamos, parámetros y lógicas en la que este capitalismo opera. Y de hecho, haciendo un breve repaso en algunos de esos momentos, vemos como ya en el año 87 sale el informe este conocido como Nuestro Futuro Común de Brundtland, donde se acuña el tema de desarrollo sostenible y se indica evidentemente que es importante conseguir un desarrollo para las sociedades presentes sin poner en peligro el desarrollo de las sociedades futuras. Después, en el año 92, también con Río, se habla de ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, un concepto importante donde se decía cada país tiene una responsabilidad distinta porque están distintas de desarrollo, pero son comunes.
Y en esa década de los 90 es cuando se desarrollan, por ejemplo, pues lo que después hemos conocido como la Convención del Cambio Climático, de la de biodiversidad, en temas de gestión de sustancias químicas, es decir, aquellos acuerdos globales internacionales que han venido operando en los últimos años se gestaron en los 90, porque el propio sistema decía que tenía la posibilidad de dar respuestas a nivel global a los problemas que había. Podríamos analizar, pero no voy a entrar en ello, en por qué esos avances se producen en los años 90, pues porque algunos países decían hemos conseguido un cierto desarrollo social y ahora podemos pasar a cuestiones ambientales, porque estos temas empezaban a recibir presión social, porque algunos querían imponer modelos de desarrollo distintos, para decir evidentemente el desarrollo así no puede ser igual en todas las partes del mundo, para condicionar ayuda. Podríamos ver pues los distintos motivos por qué eso avanza en los 90, en los 2000 vive la herencia de los 90, pero vemos que en la década actual ese modelo, decían, de acuerdos globales tiene sus límites y no avanza más. ¿Por qué digo que tiene sus límites? Porque hemos hablado que en el 2009 en Copenhague se esperaba ese acuerdo que diese continuidad a lo que tenía que ser el protocolo de Kioto, y fue un fracaso. Los propios gobiernos se habían puesto esa fecha como un acuerdo para un compromiso en reducción de emisiones de CO2, pero esa misma fecha que se habían puesto fueron incapaces de cumplirla, y nos encontramos ahora en una situación donde pasan próximos compromisos a 2018 para empezarlos a implementar en 2020, cuando para 2020 ya tenían que haber reducido las emisiones de gases de efecto invernadero de un 25 a un 40%. Con lo cual, evidentemente, yo creo que eso en el fondo evidencia el Río+20, también, como decía, se ha considerado un fracaso por varias cuestiones. Por una parte, porque los mismos gobiernos habían dicho Río+20 tiene que servir para evaluar los avances realizados en estos 20 años. Pero una parte de los países dijeron no estamos interesados en evaluar esos avances. Difíciles cuando el propio Bush padre en el año 92 ya dijo que eso de el American Way of Life, ¿no?, el estilo de vida americano, no está abierto a negociaciones, y con esas mismas cuestiones, digamos, no se planteó a la cumbre de Río+20, pues evidentemente pensar que no se va a cuestionar el estilo de vida hace muy difícil también el pensar qué medidas se van a tomar sobre eso. De la misma manera también hemos visto en esta reunión pues que la Unión Europea tenía imposibilidad de poner dinero encima de la mesa, está preocupada en otras cuestiones, tampoco no ha habido compromisos concretos. Incluso los propios países emergentes, los llamados BRICS, Brasil, India, Sudáfrica o China, que evidentemente no querían imposiciones globales y que condicionasen, y se entiende una parte legítima, su modelo de desarrollo, en cualquier caso las respuestas venían en el ámbito nacional. Todo eso para decir que en Río+20 hubo mucha retórica, pero no hubo ni compromisos, ni objetivos concretos, ni fechas concretas. Por eso decía al principio que aquel propio sistema o aquel propio modelo por el cual habían apostado los gobiernos para dar respuesta a los problemas medioambientales ha demostrado claramente sus límites, y eso a mi entender se explica por una cuestión clara de confrontación de intereses capitalistas a nivel nacional que se ha puesto de evidencia en eso. ¿Cuáles son las dos opciones que están encima de la mesa? ¿Cuáles han sido las estrategias que se están implementando más en clave nacional para dar respuesta a los problemas ambientales? Por una parte, lo que se conoce o definimos muchos como las falsas soluciones, y después Tom va a abordar en su intervención más esas cuestiones. Cuando hablamos de falsas soluciones, ha sido buscar de nuevo en la lógica propia del capitalismo, que es la ley del valor basada en el coste-eficiencia, es decir, tomar medidas que tengan un beneficio económico, todo lo que han sido los mecanismos de mercado. Es decir, ante el cambio climático se plantearon distintos elementos de mecanismos de mercado, que en el fondo es buscar hacer más beneficio, buscar nuevos nichos económicos para eso. También se ha creído mucho en la ilusión de lo tecnológico. A través de la tecnología vamos a poder dar respuestas a los problemas ambientales. Y después también la propia cuestión de la mercantilización de los recursos naturales. Si les ponemos un precio, y creo que esta mañana incluso lo hablamos en el tema de los cuidados, y a veces hay un símbolo allí, ponerle un precio es una forma de visibilizarlo, pero también en este caso hay un peligro propio de mercantilización, y está encima de la mesa. También quería señalar, y no me voy a extender mucho más, que
Creo que también está claro que el capitalismo no opera como un único interés en esto, y a veces, y lo venía también antes hablando con Tom, existen tensiones y creo que se evidencian en esta idea del coste-beneficio y en los tiempos en que este coste-beneficio se realiza. Es decir, sabemos que el capitalismo tiene una gran capacidad para adaptarse e integrar los problemas que surjan, y en este sentido yo creo que el haber acuñado el término de economía verde, que para mí responde más a una cuestión de capitalismo verde, responde a eso, a entender evidentemente que hay problemas ambientales reales, pero buscar una forma también de abordarlos a través de los mecanismos propios que ha venido operando el sistema capitalista y que genere beneficios. Solamente comentar, por ejemplo, el propio término de economía verde, que a veces oímos, capitalismo verde. Las Naciones Unidas lo definían así. Dice que es buscar una economía que tenga bajas emisiones de carbono. Básicamente significa, pues eso, reducir las causas que generan el cambio climático, y está enfocado evidentemente a todo el tema energético. Utilización de recursos de forma eficiente y que sea socialmente incluyente. Evidentemente es una definición que todo el mundo podría comprar y decir, perfecto, si conseguimos una economía que a la vez nos asegure el tema de unas bajas emisiones de carbono, que sea eficiente en recursos y además que sea socialmente incluyente. Pero claro, parece muchas veces que el capitalismo tiene esa capacidad de hacer una foto fija, es decir, hace una foto fija de la realidad y ha dicho sí, existen, porque además ya lo reconoce, se ven las crisis que hay, habla de las crisis alimentaria, financiera, de los recursos, de la energética, pero no, evidentemente no entra a analizar cuáles son las causas intrínsecas propias que nos han llevado a la situación actual. Y las respuestas que el propio sistema da es básicamente reasignar el capital. Pues decía que algunas de estos economistas que han estado promoviendo el tema de economía verde dice, el problema fundamental que ha habido ha sido que la crisis se ha provocado por la manera en la cual se han hecho las inversiones. Es decir, se invirtió una gran parte del capital a propiedades, generando burbujas inmobiliarias, a combustibles fósiles y activos financieros. Eso es lo que nos ha llevado a la crisis del modelo capitalista. Y estos capitalistas que promueven la necesidad de un capitalismo verde, en gran parte viene a decir, habría que haber hecho inversiones de otra manera. Haber invertido, por ejemplo, lo dicen así, en energías renovables, en eficiencia energética, en transporte público, en agricultura sostenible y en conservación del agua y el suelo. Cuando decía que existen estas tensiones es porque hay partes de sectores capitalistas que dicen sí, entonces lo que hay que hacer es regular más, no ir a la voluntarista, cambiar las inversiones, y hasta aquí incluso podrías comprar una parte del discurso sobre esto. Pero el problema fundamental que hay, y cuando se habla del imposible capitalismo verde, es que no se entra a abordar en esa foto fija que hablábamos de qué es lo que sostiene el modelo de producción capitalista. Es decir, está basado básicamente en la producción al servicio del beneficio económico, no procurar un beneficio social, con lo cual evidentemente el desarrollo de estos nuevos sectores productivos no estará pensado en clave de dar respuestas a las necesidades sociales. Al mismo tiempo, está pensado en una competencia entre capitales, lo cual hace muy difícil que se lleguen a acuerdos globales y básicamente abre una lucha entre intereses capitalistas. Y después además también se produce el problema de una tendencia a la acumulación. El propio capitalismo se define por esa necesidad constante de acumulación y evidentemente, y nos parece a todos muy obvio, hablar de una acumulación constante en un sistema de recursos finitos en sí es una propia contradicción. Y en este sentido, ya comentaba Michael Lowy, cuando decimos creemos que el actual sistema capitalista no puede regular y mucho menos superar las crisis que ha desatado. No puede resolver las crisis ecológicas porque hacerlo requiere poner límites a la acumulación. Cuestión central propia del capitalismo. Por eso muchas veces hablamos del imposible capitalismo verde. Llegados a este punto, muchas y muchos podréis decir, y todo esto va a contarme algo que ya sabía. Probablemente tendréis razón, pero la cuestión yo creo aquí, y parte del debate que abramos después a las intervenciones, es cuál es la tarea que tenemos desde izquierda anticapitalista. Yo creo que evidentemente es desmontar en parte esas falsas soluciones, desmontar esos elementos del capitalismo verde, pero hay que ir más allá, hay que repensar evidentemente en qué hablamos o qué significa ese cambio de modelo, qué significa esa necesaria transición y qué retos habrá que abordar.
En este sentido, el propio Lowy también decía: no hay que ilusionarse con la posibilidad de ecologizar el capitalismo, pero eso no significa que no debamos comprometernos con el combate por reformas inmediatas. Claro, que reformas inmediatas, y esas reformas van a dar cambio realmente al paradigma actual, y eso son cuestiones, yo creo, que se plantean. También, ya para terminar, recientemente leyendo un artículo que quizá muchas de vosotras y de vosotros habréis leído, de Isaac Rosa, comentaban con referencia a los temas de decrecimiento, tanto tiempo pidiendo reducir el PIB y demás, y ahora la propia crisis, ¿no?, y el consumo lo ha hecho de golpe. Pero claro, eso es realmente así como lo queremos. Está claro que no, y esos son retos y respuestas que habrá que abordar para poder dar respuesta a esa necesaria solución que nos confronta entre una barbarie, evidentemente este capitalismo verde al final lo que va a generar pues va a ser más gente marginada, y lo vemos con el cambio climático, los impactos que tiene, o avanzar hacia el ecosocialismo o el socialismo. Y creo que aquí el debate es plantearnos qué es el programa ecosocialista y en lo concreto y en la práctica cómo avanza. Y ahora sí, ya para terminar esta breve introducción, leyendo hace poco el libro de Jorge Richman, El socialismo puede llegar solo en bicicleta, ese símil de la transición, en cierta medida él hablaba de la metamorfosis. Yo le pregunté en una ocasión: cuando hablas de la metamorfosis, ¿no?, ¿a qué te refieres? Entiendo evidentemente que los capitalistas, con esta lógica del capitalismo verde, piensan que los cambios pueden ser posibles, que transcurran en una habitación aparte, donde la gente prácticamente sea observante y el resultado se produzca. Pero está claro que la metamorfosis que precisamos en esta, pues eso implica estar todos dentro y definir cómo ese nuevo ser, por así decir, va a ser. Entonces, con esta parte más general, correspondía de reflexiones, voy a dar la palabra, en primer lugar, a Tom Kuchar, de Ecologistas en Acción, que estuvo en Río +20, también para que nos cuente un poco, pues eso, fue la experiencia y ahonde más en algunas cuestiones de los debates que hubo allí. Luego voy a dar la palabra, después va a intervenir Esther Vivas, donde va a hablar más de las cuestiones también de las crisis que hablábamos, en particular de los temas de soberanía alimentaria. Seguidamente voy a pasar la palabra a Iñaki Olano, de Ecologistas en Acción de Huelva, para que nos hable también esta parte de modelo que hablábamos, ¿no?, de desarrollo, en particular en los temas también de transporte y urbanismo, y terminar con una experiencia concreta de lucha de Jaume Grau con el tema de la plataforma de Eurovegas. Agradeceros aquí a todos eso que hayáis venido. Pues muy buenas noches, es una alegría y tengo mucha ilusión compartir este debate hoy aquí con vosotras y vosotros. Tengo 3 notas introductorias. La primera, un poco vinculándola con lo que acaba de introducir Judith, es en las últimas movilizaciones con el sector de la minería. Yo aquel día fui a la manifestación de los mineros y estuve con medio cuerpo en esa manifestación, que no suele ocurrir porque normalmente pues me gusta ir a las movilizaciones, pero ahí estaba solo medio cuerpo, y el otro medio cuerpo estaba con las víctimas del cambio climático y sobre todo de nuestro modelo de producción y consumo, que genera una enorme deuda y una huella ecológica fundamentalmente en los países del sur, y que es un conflicto, el del norte-sur, que suele desaparecer cuando la crisis nos ataca y nos enfrenta, digamos, de forma tan brutal como está sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces, no debemos de ninguna manera pasar por encima de estas relaciones norte-sur que siguen existiendo, y como bien lo hemos conocido esta semana cuando fueron asesinados 34 mineros en una mina de uno de los recursos naturales que se usa, por ejemplo, en el sector de la economía verde, que es la introducción pues de filtros en los coches para ser más verdes y más eficientes energéticamente, ¿no? Entonces, comenzar esa introducción también con una memoria a las víctimas recientes y con todas las víctimas de este capitalismo feroz que tanto estamos movilizándonos conjuntamente. La segunda nota introductoria es que necesitamos nuevos diccionarios, y ahí el lenguaje, ¿qué poder tiene el lenguaje, no? Yo creo que también Judith lo ha mencionado muy bien. Cuando hablamos de economía verde tenemos que empezar a acostumbrarnos de que la naturaleza ahora se llama capital natural.
Los procesos naturales, como por ejemplo la regeneración de biodiversidad en los ríos o la propia filtración en los mares y la descomposición y la descontaminación o la fotosíntesis, ahora se llaman servicios ecosistémicos. Los bosques, ríos, lagos, montañas se llaman infraestructuras verdes. Y la biodiversidad y los espacios naturales, que muchas veces pues, pasamos ahí nuestros tiempos libres, ahora se llaman activos financieros. Claro, de todo eso no es casualidad ni es algo históricamente nuevo. Ya cuando el liberalismo pues empezó la parcialización, digamos, en Inglaterra, y con palabras como las de Jean-Jacques Rousseau, que dejaba muy claro que simplemente tienes que poner aquí una zanja y decir que esto es tuyo y ya, digamos, haces un proceso de, digamos, ataque frontal a los comunes, ¿no? Pero si vemos el documento oficial que salió de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, esa palabra desarrollo sostenible apareció 280 veces en esa declaración tan vacía. Sin embargo, nos tuvo bien ocupado a lo largo de los últimos 20 años y también dividido entre los movimientos sociales y ciertos sectores de las ONGs qué era eso del desarrollo sostenible y si realmente era una herramienta de lucha contra el sistema o más bien se habían integrado en el sistema con este paradigma del desarrollo sostenible muchos de los esfuerzos de movilización y de los esfuerzos de la sociedad civil. La tercera nota introductoria quería polemizar un poco en el sentido, cuando nosotros sacamos una nota de prensa sobre la cumbre reciente de Río +20, dijimos efectivamente que era un gran fracaso. Pero luego, con algunos ejemplos, quiero señalar, tenemos que ser muy cuidadosos cuando pensamos que hemos ganado la batalla política, porque efectivamente en los medios de comunicación a nivel mundial la cumbre oficial quedó como un fracaso y como una cumbre absolutamente inútil. Pero luego tenemos que analizar cuáles son las estrategias de poder, tanto económico como político, y tal vez en ese vacío del fracaso y de la indefinición, sin fechas, sin compromisos, cabe muchísimo actuar de reconstrucciones de poder corporativo y del capitalismo con este nuevo blindaje de lo verde y de lo ecológico. Pero luego voy a entrar más en detalles en eso. Lo primero que podríamos entonces señalar, si hacemos un análisis de esta estrategia del capitalismo verde, que tenemos un asalto en toda regla a los bienes comunes. Y ahí pues la izquierda anticapitalista tiene una responsabilidad muy grande en definirse cuáles son estos bienes comunes y cuáles son nuestras estrategias políticas para no solo recuperar, defender, sino hacer de estos bienes comunes una lucha política contra el capitalismo. Y eso lo digo también porque estamos en pleno auge de una defensa de estrategias neo-keynesianistas cuando hablamos de alternativas a la Unión Europea. Hemos hablado y hemos escuchado frente a algunas de las cumbres de convergencia de los movimientos sociales y de la izquierda anticapitalista en los próximos meses, por ejemplo en Florencia en noviembre, que posiblemente una de las propuestas que está sobre la mesa es el New Green Deal, ¿no? Esa nueva propuesta de crecimiento basado en esta economía verde y que puede ser, digamos, un nuevo fracaso también desde la izquierda que ha defendido también el Tratado de Maastricht y otros actos criminales que han ido surgiendo desde el seno de la Unión Europea. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y yo más bien definiría, digamos, el capitalismo verde o esta estrategia de economía verde como, en
digamos, definiciones marxistas de una acumulación por disposición y sobre todo de destrucción. Tenemos ambos conceptos bastante bien enmarcados. Y lo quiero señalar, digamos, en 4 grandes características donde tendríamos que echar un ojo. La primera sería la Unión Europea como el actor o uno de los actores más importantes en el comercio internacional y las estrategias del capital en las políticas de inversiones. Y eso, pues, tiene unas consecuencias económicas, sociales y ambientales que aquí no tengo que explicar, pero tenemos que ver cómo, por ejemplo, en el sector de la agroindustria, esa globalización del modelo agroindustrial es una de las causas fundamentales del cambio climático y de las consecuencias que sufren, pues, cientos de miles de personas que mueren a causa del cambio climático cada año, y eso lo podemos considerar como un crimen de lesa humanidad. Entonces también tenemos una serie de importaciones de materias primas sin las que el capitalismo europeo simplemente no funcionaría. O sea, las víctimas de la mina en Sudáfrica el otro día es simplemente un ejemplo más donde podemos sumar miles de víctimas cada año que son víctimas de nuestro modelo de producción y consumo, y donde tenemos una asimetría de poder y unas guerras por los recursos, pues, tremendas, y donde las víctimas, pues, son millonarias. Y esa relación tenemos que demostrar. O sea, no existe ninguna economía verde, sino existe, digamos, una enorme dependencia de la economía, de nuestros procesos de metabolismo de nuestra economía capitalista en la Unión Europea, en base de esta sistemática violación de los derechos humanos, pero sobre todo en un aumento sistemático de las destrucciones de nuestras bases sobre la vida y la destrucción del medio ambiente. El segundo elemento que tiene que ver con este capitalismo verde son las falsas soluciones tecnológicas. Y ahí tenemos el ejemplo de los agrocombustibles. Se nos ha hecho creer que vamos a poder sustituir una parte de los combustibles fósiles utilizados en el transporte motorizado utilizando materias primas que antes se utilizaba para la alimentación. Pues ahora tenemos un debate que todavía aquí en los medios de comunicación no está muy bien reflejado, pero si vais a los medios de comunicación en Alemania, ahí incluso un ministro de la derecha ha pedido que se termine usar agrocombustibles para el transporte motorizado por la nueva crisis alimentaria que se está gestando. En Estados Unidos hay un debate muy caliente sobre el tema porque utilizan el 40% de las cosechas del maíz para el etanol. Y estamos viendo no solo que los agrocombustibles han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero, son una bomba de relojería a nivel mundial en términos de destrucción ambiental y de desplazamiento masivo de personas y de poblaciones campesinas e indígenas. Pero también tenemos otras falsas soluciones como la geoingeniería. Están intentando tapar los montes poniendo plásticos enormes en los polos norte y sur. Están intentando fertilizar los océanos con la intención, digamos, de crecimiento de algas para captar más dióxido de carbono. O sea, toda una serie de locuras tecnológicas con las que intentan manipular el calentamiento global y el clima, donde invierten cientos de millones de dinero de investigación y de dinero público, por supuesto, porque en esto todavía no han invertido grandes cantidades las empresas privadas, porque es un sector absolutamente destinado al fracaso. Tenemos la nanotecnología, y como nueva cuestión, y donde hay una convergencia con el tercer elemento que quiero mencionar, que son las falsas soluciones y la creación de nuevos mercados. Y de nuevos mercados hemos visto muchos, pero sobre todo basado en leyes, donde claramente vemos esa complicidad entre el capital y el Estado. Como en los años 70 no hubiera sido posible ese proceso brutal de privatización en los servicios públicos, tampoco hubiera sido posible esa enorme financiarización y creación de capitales financieros en los mercados vinculados a esa economía verde, como por ejemplo los mercados de carbono. Solo el año pasado hubo 144.000 millones de euros en los mercados de carbono. Solo el 0,2%, o sea, una minucia, se ha utilizado para llevar a cabo proyectos de energías renovables. O sea, la gran cantidad que se movía ahí
era simplemente pura especulación financiera. Pero algunas empresas han ganado en horas miles de millones de dólares o euros. Y eso fue creado a través del Protocolo Kioto y fue permitido a través de estos mercados, que por ley, porque en la Unión Europea existe un sistema donde están obligados los estados de crear estos mercados y estas falsas soluciones que por supuesto no han evitado que las emisiones de gases de efecto invernadero hayan aumentado a nivel global. Podría entrar en detalles, pero no hay tiempo, pero podríamos mencionar otros donde incluso la Europol, o sea, la policía por nosotros odiada de la Unión Europea, ha dicho que igual los mercados de carbono son uno de los fraudes financieros más grandes de la historia de la Unión Europea. O sea, incluso, digamos, se han metido ahí un gol en su propio tejado. Pero vamos, ahora estamos viendo una convergencia entre estas falsas soluciones y esta creación de mercados, y donde hay un nuevo paradigma que nos quiere presentar la Unión Europea, que es la bioeconomía. ¿Estamos de acuerdo? Hay una crisis energética, incluso los sectores más conservadores reconocen que de aquí a 20, 30 años va a haber un problema grave de acceso y de oferta en términos de combustibles fósiles. La Unión Europea en el 2030 va a importar el 95% del petróleo y el 83% del gas natural, o sea, todos los yacimientos en el Mar del Norte, etcétera, están disminuyéndose, y todas las grandes políticas de política exterior van hacia el acceso y el control a los recursos naturales, sobre todo los energéticos. Eso tanto en el África del Norte, lo vemos en el Oriente Medio, lo vemos en Asia Central, la reciente entrada de Rusia, ya me están mostrando, digamos, del tiempo, a la Organización Mundial de Comercio, etc. Voy agilizando. Esa bioeconomía que pretende utilizar la biomasa, o sea, estamos hablando de bosques, estamos de materias primas agrícolas, estamos hablando de la biomasa en los océanos, que es, por cierto, la mayor cantidad de biomasa disponible a nivel mundial. Pues eso lo quieren convertir en sustitutos de estos recursos fósiles utilizados en los procesos de desarrollo industrial en las últimas décadas. O sea, crear plásticos, biofármacos en base de esta biomasa. El cuarto elemento en relación a esa economía verde o acumulación por disposición tiene que ver con los procesos de financiarización. O sea, una vez más, como en los años 70, se está planteando una enorme burbuja de oxígeno para estos mercados financieros en estas turbulencias de los sectores inmobiliarios de estos últimos años. Y ya hemos visto cómo, por ejemplo, los mercados de carbono han fracasado, porque comenzando con un precio de $30 la tonelada de CO2, han llegado a cotizar en la bolsa de dióxido de carbono en Londres hasta 2 o menos de euros o dólares la tonelada. Por lo tanto, ahí estamos también viendo la creación de nuevas burbujas, pero sobre todo estamos viendo una promoción enorme del sector privado en inversiones para estabilizar el sector bancario, que tan volátil es, y sobre todo para generar nuevos flujos de dinero público hacia estos sectores privados, y un nuevo proceso que luego, si me permiten, voy a explicar un poquito más con un ejemplo en Inglaterra, que también en Estados Unidos y en Alemania ya se están aplicando. Entonces también tenemos una clara posición de mercados internacionales. Por un lado, necesitamos acceso a recursos baratos, pero al mismo tiempo necesitamos mercados a donde exportar las tecnologías de esa nueva economía verde. Véase, por ejemplo, Alemania, donde están número 1 en la exportación de tecnologías solar o eólica, y al mismo tiempo son el mayor exportador de coches que contaminan, digamos, nuestra atmósfera. O sea, estas contradicciones también tenemos que mostrar cuando hablamos de ese capitalismo verde imposible, como lo menciona Judith. O, por ejemplo, cuando las grandes empresas petroleras se quieren mostrar verdes, pues British Petroleum, por ejemplo, solo genera con energías renovables
una décima parte del 1% de su generación de energía diaria en términos de energías renovables. Y eso que ellos han cambiado incluso su logo para decir que no, British Petroleum en realidad es una empresa verde y sostenible, cuando eso en los datos reales es absolutamente falso. Entre 2005 y 2009 solo el 4% de sus inversiones nuevas iba destinado a las energías renovables. Y una empresa de solar que compraron en 1999, en ese año era 3 veces más barato que todo el coste de publicidad que destinaban para demostrar al mundo que era una empresa que destinaba mucho dinero y mucho esfuerzo en las energías renovables. Bueno, claramente lo que no se están poniendo en cuestión con esa máquina de crecimiento, que en la economía verde prevalece la competitividad y sobre todo incrementa la contaminación, el uso irracional de los recursos y profundiza la explotación laboral. De hecho, en muchos estudios sobre energías renovables o sectores de economía verde vinculadas, podemos ver cómo estos empleos verdes tienen condiciones laborales en minas de litio o coltán, que se usa mucho en estos sectores, pues con baja o ninguna sindicalización, trabajos precarios, usando tóxicos, deslocalizaciones permanentes de las empresas, fraude fiscal y bajos salarios y sobre todo ninguna decisión de los sectores sindicalizados sobre los medios de producción. Entonces ahí tenemos un claro aviso que necesitamos en el debate sobre energías renovables y sobre energía verde, un discurso claramente anticapitalista. Porque hemos visto que el Estado no es neutral en todo eso, defendiendo siempre los intereses de las grandes corporaciones. Y por eso estamos viendo cómo la carrera que se está dando en relación a las energías renovables o esa economía verde, en realidad solo aumenta la presión y la competitividad sobre el acceso a los recursos naturales a nivel mundial. Por lo tanto, todas las denuncias que hemos hecho sobre violaciones a los derechos humanos en el sector de la minería, etcétera, simplemente se añade a las demandas adicionales que había anterior, porque no se sustituyen, simplemente se desplazan y a nivel mundial pues la Unión Europea, Estados Unidos compite con otros actores en los mercados internacionales. Y eso lo tenemos que vincular con las estrategias de políticas comerciales de la Unión Europea, que son sumamente agresivos y firman tratados de libre comercio con todas estas regiones del mundo. Y para analizar realmente las consecuencias reales de esta nueva carrera por los recursos naturales, pues tenemos que ver que estamos hablando realmente de políticas de exterior, políticas de defensa, control de territorios y un nuevo imperialismo de diplomacia de recursos que se están dando. Incluso en las negociaciones del clima, donde supuestamente se hablaría de una economía verde o una apuesta por las energías renovables, hay realmente unas luchas sobre la competitividad del comercio internacional. Y eso siempre pues asegurando la competitividad de las empresas de cada país que se presenta ahí. Quiero señalar en esta última cumbre de Río +20, cómo realmente esa estrategia de economía verde y capitalismo verde ha llevado a una nueva transferencia de poder a las corporaciones. Primero fue la cumbre de Naciones Unidas con más presencia de los sectores empresariales y corporativos. Hubo una conferencia de las empresas multinacionales que se llamaba Business Day, donde claramente han abierto 2 frentes nuevos con Naciones Unidas. Una, que ante la falta de financiamiento de los estados por la crisis económica mundial, van a ser las empresas que van a empezar a financiar agencias de Naciones Unidas, sus programas o algunos eventos como por ejemplo de la Organización Internacional del Trabajo. Y van a ser un interlocutor especial porque hasta ahora son parte de los 7 grupos de los diferentes interlocutores entre estados y la sociedad civil, entre comillas, donde las empresas son uno de ellos, como las ONGs son otras. Pues las Naciones Unidas han sugerido en esa cumbre de las empresas que ahora tengan un estatus diferente y sobre todo eso fue promovido por la
Cámara Internacional de Comercio, que impidió en diferentes ocasiones que haya reglas obligatorias sobre la rendición de cuentas de estas mismas empresas. Tenemos el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible, donde hay más de 300 empresas criminales, y ellos han presentado un documento que os recomiendo mucho a buscar en internet, que se llama Visión 2050. También tenemos para Río +20 la Declaración sobre Capital Natural, también muy recomendable, y ver cómo algunos sectores derechizados de las ONGs han hecho causa común con los sectores más criminales de las empresas multinacionales para defender las dogmas neoliberales como la propiedad privada o poner precios a la biodiversidad o a otros ecosistemas. Eso fue promovido sobre todo por los bancos y los sectores de servicios financieros y los seguros. Hubo más de 700 compromisos voluntarios sobre partenarios público-privados, fundamentalmente en el sector de generación de energía hidráulica de grandes represas, sobre todo en los países del sur, y la promoción de los agrocombustibles. Por eso dijo Donald Steinberg, de la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Estados Unidos, que estos grupos de trabajo y side events eran realmente los eventos verdaderamente importantes y centrales de la Cumbre de Naciones Unidas. Y para citar a algunas otras personas, Karl Falkenberg de la Unión Europea dijo: para la economía verde necesitamos las empresas, a la que respondió PricewaterhouseCoopers, que es una de las empresas de asesoría en el sector empresarial más importante. Los líderes políticos han tenido una actitud responsable en Río porque nos han traspasado las decisiones sobre la economía verde a las empresas. Y bueno, ¿cuáles son estas? Y con eso intento terminar, pero quería polemizar si realmente fue un fracaso o realmente fue uno de los momentos de mayor privatización y con modificación de la naturaleza que hemos visto en cumbres oficiales a lo largo de las últimas décadas. Tenemos un programa que se llama Energía para Todos. Eso suena muy bien, ¿no? Energía sostenible para todos, pero en realidad es un programa promovido por Naciones Unidas con las grandes empresas del sector energético para ampliar los mercados y, junto con los bancos, financiar programas de expansión de la privatización y liberalización del sector eléctrico. Invertir para la contabilidad verde, otro programa presentado sobre todo por dos ONGs, WWF y la Nature Conservation Fund, que es una gran ONG de Estados Unidos, que es responsable, por ejemplo, del desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas en diferentes países del mundo para preservar la naturaleza. O, por ejemplo, otro documento que os recomiendo mucho a buscar en internet, Más allá del Producto Interno Bruto, Beyond GDP. Eso fue un documento presentado por el Banco Mundial, donde es muy curioso cómo usan nuestro lenguaje sobre el crecimiento económico, de dejar, digamos, el Producto Interno Bruto como medida para nuestros modelos económicos alternativos, y cómo le dan la vuelta y ofrecen, digamos, el sector corporativo como los que van a ir en esa dirección. En ese mismo va el documento sobre contabilidad de riqueza y valoración de servicios ecosistémicos. Con estos ejemplos simplemente quería señalar que hubo bastante preparación y lobby y presión por el sector empresarial, que claramente sale fortalecido de esta cumbre, y donde claramente tenemos un nuevo grado de implementación de políticas público-privadas, donde tenemos un nuevo control corporativo sobre las políticas, donde se estamos sustituyendo leyes donde podemos prohibir la contaminación por mecanismos de mercado. Ellos han conseguido que incluso en algunos actores como la propia Unión Europea, eso es el camino donde se van a poner no solo políticas públicas, sino también mucho financiamiento de la propia Unión Europea y de los Estados miembros, y eso es un proceso muy peligroso y al que tenemos que meter más dientes de análisis y de reflexión, porque efectivamente frente a lo que se nos avecina ahora mismo, pues estos nuevos señores, entre comillas, o de las tierras que antiguamente analizamos cuando analizamos el capitalismo y la privatización de los bienes comunes con las tierras, etcétera,
Pues hoy en día tenemos nuevos másteres de la bioeconomía, que son las grandes empresas energéticas, los bancos, las empresas farmacéuticas, las empresas del sector químico, las empresas del sector de las semillas, de la agroindustria, que están creando nuevos conglomerados con estas políticas, con enormes subvenciones públicas y enormes facilidades, donde estamos viendo pues desaparecer muchos de los avances que el movimiento ecologista y el movimiento social en general ha conseguido con luchas muy importantes a lo largo de las últimas décadas, y con un plumazo o con una cumbre que la de Río +20 se ha puesto en entredicho muchas de estas luchas ecologistas. Igual luego en el debate pues podemos entrar en algunos detalles más. Muchas gracias. En un foro como el de hoy, en el cual hablamos de la economía verde, como muy bien han señalado Judith y Tom, queda claramente de manifiesto que esto de la economía verde no tiene absolutamente nada de verde. Pero como bien sabemos, el adjetivo de verde vende en lo económico, vende en lo político, y ya en los años 60, 70 nos hablaron de la revolución verde y nos hicieron creer, o quisieron que nos creyésemos, que con la revolución verde se acabaría con el hambre en el mundo, cuando con la revolución verde lo único que se hizo fue privatizar la agricultura y la alimentación y generar mucha más hambre en el mundo. Hemos visto también con el adjetivo de verde acompañando el nombre de muchos partidos políticos que se llaman verdes y en cambio apuestan por la construcción de grandes infraestructuras en el territorio. También más recientemente nos han hablado de los brotes verdes que nos tenían que sacar de la crisis y aún los estamos esperando. Por lo tanto, vemos que esto del verde, como decía Judith, está de moda, lo verde vende, y ahora ha llegado el turno de la economía verde. Nos quieren vender la moto de la economía verde, pero la economía verde no tiene nada de ecologista, es más bien una economía de la usura, una economía de la avaricia, una economía de la privatización. Y en definitiva la economía verde, como bien comentaba Tom, es la nueva ofensiva del capital por privatizar la naturaleza o por privatizar lo que queda de privatizable de la naturaleza. Y al frente de esta economía están las principales empresas de la industria energética, agroalimentaria, farmacéutica, biotecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las que van a ganar con esta economía verde. Y en mi intervención voy a centrar cómo esta economía verde, o también capitalismo verde, capitalismo teñido de verde, pues también intenta hacer negocio con la agricultura, con la alimentación y en definitiva con la comida. Porque hoy estamos asistiendo, aunque a lo mejor no salga mucho por la televisión porque no es noticia, estamos asistiendo a una nueva subida del precio de los alimentos, sobre todo de los cereales básicos como el maíz y el trigo. Y este aumento del precio de la comida, como ya sucedió en los años 2008, convierte a los alimentos en inaccesibles para amplias capas de la población. Y hoy en día vemos la gran paradoja, como a pesar de que en el mundo se producen más alimentos que nunca en la historia, más de 1.000 millones de personas en el mundo pasan hambre. Una parte muy importante en los países del sur, pero también cada vez más gente pasa hambre aquí en el norte. Y la gran paradoja es que, según la propia Organización de las Naciones Unidas, hoy se produce alimentos que podrían dar de comer a 12.000 millones de personas en el planeta, y en el mundo lo habitan 7.000 millones de personas. Por lo tanto, habría de haber comida para todo el mundo e incluso podría sobrar. Pero en cambio la realidad es totalmente al contrario. 1 de cada 7 habitantes en el planeta no tiene acceso a la comida. Porque si hoy en día tú no tienes dinero para pagar el precio cada día más caro de la comida, si tú no tienes acceso a los medios de producción que dan de comer, a la tierra, al agua, a las semillas, pues no comes. Y lo que hemos visto, por lo tanto, es que los alimentos se han convertido en una mercancía en manos del mejor postor. El sistema capitalista ha impactado de una manera directa y brutal en este modelo de producción, distribución y consumo de alimentos. Y hoy básicamente un puñado de grandes empresas de la industria agroalimentaria que controlan toda la cadena, desde la producción de alimentos hasta su distribución final en los supermercados, son las que acaban decidiendo qué comemos, qué precio pagamos por aquello que comemos, cómo se elaborado, en qué condiciones y qué contiene. Y por lo tanto un puñado de empresas como DuPont, Syngenta, Kraft, Nestlé, Danone, Mercadona, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, estas deciden aquello que consumimos. Y está claro que estas empresas básicamente buscan hacer negocio, buscan aumentar su tasa de beneficios a costa de nuestra salud,
a costa de los derechos laborales de los trabajadores, a costa del campesinado, a costa del medio ambiente. Y por lo tanto, esto explica cómo la lógica del capital, al impactar de manera brutal en este sistema agrícola y alimentario, convierte los alimentos en una mercancía. Y por lo tanto, si tú no tienes dinero para comprarlos, no comes. Esto explica por qué 1 de cada 7 personas en el mundo pasa hambre. Porque hay comida suficiente. De hecho, cada día se tiran toneladas de comida, pero estos alimentos no son accesibles para una parte importante de la población. Y creo que también es importante señalar que no solo este capitalismo o el capitalismo verde intenta mercantilizar los alimentos, los cereales, etcétera, etcétera, e impacta de pleno en este modelo de producción agrícola y alimentario, sino también el sistema patriarcal impacta de pleno en este modelo de producción, distribución y consumo de comida. Porque se da la gran paradoja a nivel mundial que las mujeres somos las principales productoras de alimentos, sobre todo en los países del sur. Entre el 60 y el 80% de la producción de alimentos en el sur está en manos de las mujeres. Pero en cambio, paradójicamente, las mujeres, junto a los niños y las niñas, somos las que más pasamos hambre. En definitiva, un 40% del hambre crónica en el mundo lo padecemos las mujeres y los niños y las niñas. ¿Cómo es? Evidentemente, las mujeres trabajamos la tierra, pero no tenemos muchas veces derecho a la propiedad de la tierra, no tenemos derecho a los medios de producción que dan de comer, no tenemos derecho al crédito agrícola. De hecho, del total del crédito agrícola mundial, tan solo el 1% va a parar a manos de las mujeres. Y esto explica esta situación. El sistema capitalista, el sistema patriarcal, al impactar de lleno en este modelo de producción de comida, este modelo de sistema patriarcal que invisibiliza, supedita el trabajo de las mujeres, pues evidentemente genera esta situación. Y no solo en los países del sur, también en el norte. ¿Cuántas campesinas han trabajado toda su vida en el campo, pero no han cotizado para la seguridad social, para el desempleo, para la jubilación? Y por lo tanto, cuando planteamos alternativas al actual modelo agrícola alimentario, no solo se tienen que hacer desde una perspectiva netamente anticapitalista, sino sobre todo feminista. Porque sin una perspectiva feminista de cambio, sin permitir el acceso a los recursos naturales, a los medios de producción, a las mujeres, no hay alternativa posible, no hay soberanía alimentaria posible. Y creo que es un elemento también a tener en cuenta a la lógica de analizar los hilos que mueven el actual sistema agroindustrial. También antes comentaba que en los últimos tiempos ha aumentado el precio de los cereales básicos, del trigo, del maíz, y en definitiva esta situación nos está conduciendo a una situación de crisis alimentaria que podría ser similar a la que ya tuvo lugar en el año 2008, cuando se multiplicaron por todo el planeta varias revueltas del hambre, sobre todo en los países del sur. Y creo que es importante preguntarnos por qué sube el precio de la comida, por qué sube el precio de los alimentos. Y una de las causas principales, como ya antes comentaba Tom, una de las causas que empuja al alza del precio de los cereales básicos es el aumento de la producción de agrocombustibles, de los llamados biocombustibles. Gobiernos como el de Estados Unidos, gobiernos en la Unión Europea, gobiernos de Brasil han apostado por la producción intensiva de agrocombustibles, lo que implica dedicar cereales, dedicar maíz, dedicar trigo a producir el llamado petróleo verde, diciendo que esto irá bien para acabar con el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, esto lo que hace es generar competencia entre la producción de alimentos, de cereales, para elaborar petróleo verde para los coches, para la industria, con la producción de estos mismos cereales para comer. Y por lo tanto aumenta la demanda de estos cereales, aumenta su precio, y quienes salen perdiendo son los más pobres entre los pobres, porque en la medida que el precio que esta comida aumenta, no lo pueden pagar. Y esto en definitiva fue una de las causas de la crisis de la tortilla del año 2008, por ejemplo, en México. Y por lo tanto es una de las causas, ¿no?, que explica esta situación de subida del precio de cereales básicos. Una vez más, como las empresas buscan hacer negocio con la comida, ganar dinero, prescindiendo de que la comida es un derecho, debería ser un derecho básico para todo el mundo, que todo el mundo pueda comer. Y otra de las causas también del aumento tan importante del precio de la comida que se está llevando a cabo, y que de hecho ya se lleva a cabo desde hace unos cuantos años, es que se está produciendo una creciente especulación financiera con los cereales y con los alimentos. De hecho, a veces cuando hablamos de crisis alimentaria nos parece que esto nos cae muy lejos de la situación de crisis económica, social que aquí estamos padeciendo.
Pero es importante tener en cuenta que los mismos que nos han conducido a esta situación de crisis económica y social, los mismos que especularon con las hipotecas subprime allí en el año 2007-2008, los mismos que especularon con la vivienda, son los que hoy especulan con la comida y con los cereales en los mercados de futuro, en la Bolsa del Comercio de Nueva York, de Chicago, etcétera, etcétera. Bancos, compañías de seguro, fondos de inversión, porque ¿qué hay más seguro que la comida, que los alimentos, que los cereales para especular? Porque todas y todos tenemos que comer cada día. Y esto hace que, por ejemplo, hoy tú vas al Banco de Sabadell y el Banco Sabadell pues te ofrece un fondo de inversión que especula con los alimentos, que especula con el trigo, con el maíz, con la soja. Catalunya Caixa, buena conocida de la familia, ¿no?, porque nos quiere llevar frente a los tribunales por haber ocupado su sede y más en concreto el despacho de su presidente en su sede central en Barcelona, pues Catalunya Caixa, que nos quiere llevar, como os decía, frente a los tribunales, pues esta entidad especulaba hace un año con alimentos. Tenía un fondo que llamaba un depósito 100% natural, que anunciaba con unos granitos de cacao, de café, de maíz, de azúcar, y que ofrecía a sus clientes, y si estos invertían en estos depósitos, pues les daba una rentabilidad muy alta. ¿Cuál era la contrapartida? Que esta rentabilidad se hacía a costa de especular con la comida y, por lo tanto, hacer negocio con el hambre. Y por lo tanto yo creo que aquí queda bien claro quienes tienen que ser juzgados, quienes tienen que ir a dar explicaciones frente a un tribunal, no son los activistas sociales que luchamos para recuperar todo aquello que nos han robado, sino estos bancos, estas entidades bancarias que básicamente no solo especulan con la comida, sino que estafan a la gente con las preferentes, hipotecan a las familias de por vida dejándolas a la calle. Y hablando de este tema quería hacer referencia a la acción que los compañeros y compañeras del SAT hicieron hace unos días, ocupando un Mercadona, un Carrefour y sacando sin pagar pues 9 carritos de comida básica que dieron a las personas que más lo necesitaban. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo que el fin no justifica los medios. Creo que es interesante analizar esta frase, porque ellos esta frase se la aplican día sí, día también. Porque con el teórico fin, según ellos, de acabar con la crisis, que más que acabar con la crisis nos hunde aún más a todas y a todos en la crisis, pero con este fin de acabar con la crisis justifican políticas de recortes, de privatizaciones, de subida del IVA, de congelación de las pensiones, de recorte de la prestación de desempleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su fin sí justifica los medios. Y esto creo que es una buena prueba de su clara doble moral que vemos en distintos ámbitos. Pero aparte de esto, la acción del SAT a lo mejor podía ser ilegal. Pero en un país donde cada día se tiran toneladas y toneladas de comida por parte de los supermercados y a la vez más de 1 millón de personas en el Estado español pasan hambre, a lo mejor la acción del SAT es ilegal, ¿no? Los van a llevar también a los tribunales, como pasa a la mayoría de activistas hoy. Pero en cambio es del todo legítima, es una legitimidad brutal y que nos golpea a la cara. Porque aquí los ladrones no son los compañeros y las compañeras del SAT, sino son empresarios como Juan Roig, que ha amasado una de las principales fortunas del país, precisamente explotando a sus trabajadores, no permitiendo el derecho a sindicalizarse de sus trabajadores, pagando un precio de miseria a los campesinos por sus productos y hundiéndolos en la miseria, y no permitiendo a las familias más pobres recoger la comida cuando estos les sobre la tiran a la basura. Por lo tanto, queda bien claro que estos personajes como el señor Juan Roig, Mercadona, Carrefour, Alcampo, Syngenta, Dupont, son los responsables de esta situación de crisis, no solo alimentaria, sino económica, financiera y social. Y son ellos quienes tendrían que ir a la cárcel. Porque estas empresas de la agroindustria son las que nos han conducido a una situación de creciente vulnerabilidad alimentaria y de hambre. Nos han conducido a un modelo agrícola alimentario donde el campesinado desaparece de nuestras tierras. Hoy tan solo en el Estado español el 5% de la población activa es campesina, en Cataluña el 1%, y esta cada vez es más envejecida. Esto nos lo contaba Pep Riera en la primera universidad de verano que hicimos aquí también. Vemos cómo la agrodiversidad desaparece de nuestros campos, y esto no lo decimos nosotros, lo dice la propia Organización de las Naciones Unidas, que en los últimos 100 años ha desaparecido el 75% de la agrodiversidad. Vivimos un modelo de alimentación kilométrica con alimentos que recorren miles de kilómetros en el globo, tanto aquí como en los países del sur. Aquí comemos comida que nos viene de la otra punta del sur, y el sur, sus mercados son invadidos por productos subvencionados a la agroindustria en el norte. Por lo tanto, es un modelo agroalimentario que explota a los trabajadores, acaba con la agrodiversidad, acaba con el campesinado y que además, por postres, nos enferma.
porque cada vez más aumentan las enfermedades vinculadas a aquello que comemos, porque si en parte somos aquello que consumimos, si comemos productos elaborados cada vez más con transgénicos, fertilizantes químicos, pesticidas, potenciadores del sabor, etcétera, etcétera, todo esto tiene un impacto también en nuestra salud. ¿Y todo esto por qué? Porque unas pocas empresas que monopolizan el sector agroalimentario quieren hacer negocio con la alimentación y lo último que les importa es nuestra salud, es un mundo rural vivo, es un campesinado que pueda vivir de trabajar la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ir terminando, creo que todo esto pone claramente encima de la mesa que es necesario un cambio radical de modelo, de producción, de distribución, de consumo de comida, y que en definitiva lo que tenemos es que recuperar nuestra capacidad de decidir sobre aquello que comemos, el derecho a decidir, aquello que a menudo nos niegan, no solo a nivel individual sino también como pueblo, y recuperar este derecho a decidir en relación a la agricultura y la alimentación, reivindicar lo que Vía Campesina llama la soberanía alimentaria, ser soberanos, tener capacidad de decidir, y que no lo que comemos sea decidido por unas pocas empresas del capital que básicamente buscan hacer negocio a costa nuestra y del planeta. Y por lo tanto acabar con una idea. Hace más de un año, cuando el 15M ocupaba las plazas, cuando salíamos a la calle, cuando ocupamos este espacio público que nos privatizan día tras día, el movimiento reivindicaba más democracia, una democracia real. Creo que es importante también reivindicar esta democracia real en las políticas agrícolas y alimentarias y por lo tanto reivindicar que los alimentos son para comer, no es para especular, y que la tierra es para quien la trabaja. Muchas gracias. Desde hace un par de años parece que todo el mundo está de acuerdo, o al menos en este país hay mucha gente que está de acuerdo, en que las características de la crisis en los territorios del Reino de España son muy especiales por el grado de especulación y corrupción inmobiliaria que ha habido, ¿no? Digo que desde hace un par de años, porque ahora parece que todo el mundo sabía lo que estaba pasando y sabía que iba a tener algunos efectos insanos. Los está teniendo muy insanos, efectivamente, pero durante las 2 últimas décadas, quienes nos hemos enfrentado a la corrupción inmobiliaria, al saqueo a la naturaleza, al asalto a la naturaleza, muchas veces, la mayor parte de las veces, nos hemos encontrado con que el argumento que teníamos enfrente era que aquello iba a seguir siempre, que que lo que se estaba haciendo era sostenible también y que éramos unos alarmistas directamente. Ese ha sido un poco lo que hemos escuchado en estas 2 últimas décadas. Lo que me ha tocado y quería contar hoy aquí era fundamentalmente, bueno, sobre todo dar unos retazos de cómo ha sido esta situación, explicar también quizás algunos ejemplos. Visto lo de los 20 minutos, yo había pensado en una intervención muy sintética y había utilizado a uno de los cronistas que sí que ha estado contando todo esto y lo ha estado contando con muy pocas frases, el Roto. Entonces, bueno, tenía intención de poneros ahí, con 10 viñetas tenía la charla hecha y ya, yo estaba ya contentísimo con mi carácter vago de siempre, ¿no? Pero, como no es posible, en algunos casos no me resistiré a contaros alguna de ellas por lo menos, porque esa crónica sintética ha explicado muy bien lo que ha ido pasando y en qué situación estamos y qué están haciendo los otros y qué hacemos o dejamos de hacer nosotros, ¿no? En primer lugar, ¿qué ha pasado? Pues ha habido un auténtico asalto a la naturaleza, una destrucción por tierra, mar y aire. Lo del aire que de alguna forma se corresponde con el ámbito más global, con eso que han explicado Tom, fundamentalmente en relación con el cambio climático, las emisiones de CO2, los problemas relacionados con la calidad de aire que sufrimos en buena parte de las zonas industriales y de los núcleos urbanos, pero me voy a detener más en lo más aparente, en lo más relacionado justamente con la crisis inmobiliaria, que es lo que tiene que ver con la tierra y con el mar. Hemos vivido una época en que la destrucción, sobre todo de la costa y también de los espacios naturales cercanos a las grandes urbes, en nuestro país es prácticamente brutal para hacerlo en dos décadas. Hay espacios, como la costa de Málaga, que están urbanizados al 100%, en primera línea litoral. Y en muchos casos la urbanización ha subido por las laderas
Y en algunos sitios, como la comarca de la Axarquía, por ejemplo, nos podemos encontrar con urbanizaciones difusas que ocupan todas las laderas y son ilegales además. Directamente son ilegales. Eso sí, se han construido con, no con permisos escritos, pero sí con la seguridad de que una vez construido y vendido, los ayuntamientos iban a dar los correspondientes permisos para dotarlos de agua, generar los servicios mínimos para esos lugares. Cuestiones similares nos podemos encontrar pues, en otros sitios como la Manga del Mar Menor, que es un buen ejemplo de una de las viñetas que traía del Roto, en la que aparece un gran bloque en el que un veraneante dice desde lo alto de la terraza: ¡qué maravilla! Desde la terraza solo se ve el mar. Y desde el mar, un bañista dice: ¡qué espanto! Desde el mar solo se ven terrazas. Ese ha sido un poco el modelo de construcción y de ocupación del terreno en el litoral. Urbanismo, modelo de urbanismo, no ha habido. También lo dice el Roto muy bien, en otra viñeta en la que aparece una montaña de ladrillos con un letrero que pone arriba: aquí yace el urbanismo. Porque efectivamente el modelo es un modelo en el que no ha existido ordenación del territorio, sino fundamentalmente después de una primera época o de algunos sitios en los que hay un modelo de urbanización intensivo, que es el que más llama la atención, que es el de los grandes bloques tipo Benidorm, etcétera. Luego ha habido otro modelo que es probablemente más peligroso, que es colocar esos bloques en horizontal, en vez de para arriba, en el suelo, ocupando territorio. Un modelo de urbanización extendido con una serie de aditamentos que son fijos prácticamente en todo el litoral. Campo de golf, no puede faltar un campo de golf en una urbanización. Puerto deportivo, por supuesto. Cuando se acabaron los campos de golf, ahora, en Andalucía al menos, que es lo que yo más conozco, ahora están con los puertos deportivos. Quieren hacer en cada urbanización fracasada, quieren hacer un puerto deportivo que es el que va a garantizar que la urbanización se pueda vender, porque claro, todos tenemos un yate o una embarcación que tenemos que aparcar en alguna parte. De alguna forma también, bueno, esto tiene sus variables, o sea, las estaciones de esquí en este país, que cada vez tiene menos nieve, pues van a ser otro elemento importante también. Son urbanizaciones que ahora se planteará que se usen para el verano, porque para el invierno va a ser un poco complicado. Nuestros vecinos de al lado, los portugueses, tampoco se escapan de eso. Tienen una estación de esquí que es ejemplar en sí misma. En la Sierra de la Estrella, que es el único punto en el que puede acumularse nieve, tienen una estación de esquí a la que es muy difícil llegar cuando nieva, y que cuando no nieva, pues no hay nieve. Resulta un poco curiosa, ¿no? De alguna forma la idea es que en todo este asunto nos han dado una batalla cultural y en buena medida la han ganado. Nos han dicho y nos siguen diciendo que, como decía Roto también, lo innecesario os es imprescindible. Y efectivamente en esa batalla cultural hemos salido perdiendo. También, modelo de transporte. Pues, ¿qué modelo de transporte hemos tenido? En buena medida, esta locura, que ahora todo el mundo dice que es una locura, de autovías, AVEs, autopistas. Bueno, las autovías eran autopistas ya en nada, porque si es una cuestión de cobro, no solo en Cataluña vais a sufrirlo, vamos a sufrirlo en el resto claramente. Todo este modelo de transporte ha estado subordinado a esa expansión sobre el territorio, en el que también, como decía el Roto, en una imagen fantástica en la que aparece un coche en una tremenda autopista en medio de la nada, dice: esta autopista no lleva a ningún sitio, no te preocupes, los sitios los creará ella. Era la idea, efectivamente. O sea, si a una hora, antes le comentaba a Tom que en una de las declaraciones para la cumbre social, de la cumbre social de Huelva, en este caso, que es de donde yo vengo, hay una insistencia, sea cumbre social, sea periodo de movilizaciones, sea lo que sea, siempre se tiene que reivindicar la creación de las infraestructuras necesarias para que salgamos del nivel de desarrollo, que parece muy pequeño, el que debemos de tener por aquella esquina. Nos tenemos que equiparar al resto del Reino de España, y para eso necesitamos infraestructuras. Esas infraestructuras harán el milagro de, en el caso de las autovías, crear los sitios, en el caso de los aeropuertos,
de crear los aviones y traerlos llenos de gente y de riqueza. Ya lo hemos visto también en el caso de los aeropuertos. Esto, nos han ganado de alguna forma la batalla, o al menos durante todos estos años hemos perdido batallas, porque ha habido también un cierto modelo cultural relacionado con esto, en el que todo se justificaba en base a la supuesta creación de empleo y riqueza. También el otro lo reflejaba muy bien. Una manifestación se veían unas siluetas negras con una pancarta que ponía: la corrupción crea empleo, defiéndela. Y ha sido así también. O sea, aquella gente, buena parte de los activistas y las activistas que estamos funcionando en el territorio, siempre nos hemos encontrado enfrente con la idea de que éramos un estorbo para la creación del empleo. Lo sigue siendo ahora. Luego Jaume os lo contará, pero no hay proyecto que se justifique en ninguna otra cosa que no sea una relación de empleos. En cualquier evaluación de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental tiene una parte positiva. Puede haber muchas partes negativas, pero hay una parte positiva que lo cura todo, que es la riqueza y el empleo. Nos lo han metido y nos lo hemos creído, o nos lo hemos ido creyendo, porque ha tenido efectos sobre la capacidad de movilización y de actuación, y ha tenido efectos nefastos fundamentalmente sobre las políticas municipales. En este país hace 30 años se podía considerar, en muchas zonas del país, se podía considerar que se podía hacer algo desde los ayuntamientos y desde la izquierda, que se podía hacer política diferente desde la izquierda. Ahora mismo es muy difícil plantearse esto, porque hay un modelo instalado, un modelo político-cultural, en el cual la administración, el poder político, se ha puesto al servicio de los promotores. Y esto crea escuela. Crea escuela hasta tal punto que realmente, yo creo que sobre todo en lo que conozco de Andalucía, quizás también en la región murciana, en el País Valenciano, también en los entornos de Madrid y probablemente en otros sitios que no conozco, quienes deciden qué hacen y qué firman los concejales y los alcaldes son los promotores. Hay una conversación muy significativa que salía en una escucha telefónica hecha por la Guardia Civil a una alcaldesa en Cádiz, en concreto en Grazalema. No era la alcaldesa, era al secretario del ayuntamiento. En la escucha telefónica, el promotor que había desviado, lo que se hace en estos casos, había cogido el río de Grazalema, lo había desviado y había construido unas cosas allí. Ecologista de Nación lo denunciamos y bueno, por este tipo de cosas que a veces pasan, pues al final la Guardia Civil efectivamente hizo un seguimiento del tema. Y las escuchas a las que hemos tenido acceso luego, el promotor le decía al secretario: oye, pero esa alcaldesa, ¿por qué sale diciendo eso de que habrá que revisarlo? ¿Para qué la hemos puesto entonces? Habrá que poner otra. Es un poco esa idea de que el poder político se maneja desde algo tan simple como los promotores, que en algunos casos, véase Jesús Gil o véase otros, que hay un viaje de ellos también, pero Jesús Gil quizás sea el ejemplo más significativo. No solo han decidido qué dicen los alcaldes, sino que algunas veces han dicho: pues lo hago yo, que así en primera persona queda mejor. Eso es también un modelo criminal. Ese modelo criminal en el que bancos financian a promotores, que compran políticos, que a su vez determinan los informes técnicos. Ojo con esto. O sea, en los debates suele haber también esta idea de, hombre, los informes técnicos eran favorables. Lo que importa es saber quién contrató al técnico. Fundamentalmente, esa sería la idea clave. Entonces, los técnicos han formado parte de esto, y el sistema judicial también. Hay un sistema judicial que protege todo esto. Esto es lo que ha funcionado, esta es la trama que ha ido funcionando en este país, y que tampoco se puede decir que sea una trama especialmente desconocida. Tenía por aquí para enseñaros una cosa muy curiosa. Es un boletín criminológico de una institución, del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, allá del año 2003. Digo que es curiosa porque en el sitio donde yo vivo, en Ayamonte, tuvimos la humorada de coger el boletín, fotocopiarlo y entregarles un ejemplar a cada uno de los concejales del lugar. Y el boletín, entre otras cosas, decía cosas tales como:
por ejemplo, incluso entonces las actividades constitutivas de delitos urbanísticos no son objeto de persecución. El impulso de oficio brilla por su ausencia. Solo las partes afectadas que estén bien organizadas y sean capaces de llevar a término una investigación siempre difícil podrán lograr la activación del sistema judicial. Las actividades delictivas más frecuentes conectadas con la actividad urbanística están relacionadas con la corrupción de la administración local, pudiendo tener que ver con delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Era bastante clarito. En el año 2003 no se puede decir precisamente que ahora se haya descubierto que en buena parte de los municipios costeros de este país, especialmente esa zona de la franja del Mediterráneo y del Atlántico hasta la frontera portuguesa, prácticamente ahora en casi todos los ayuntamientos hay alguien procesado por delitos de este tipo, ahora que se acabó el negocio, pero realmente esto venía pasando desde siempre y era sabido. Cuando algo pasa desde hace muchos años y es sabido, genera cultura, y esa cultura es tremendamente peligrosa. Eso significa que ha habido una corrupción que ha afectado incluso a aquellos elementos democráticos que podía haber en el funcionamiento municipal y que había en el funcionamiento municipal. Ahora mismo es impensable, resulta impensable recuperar esa cultura democrática en muchos de estos sitios porque hay un hábito instalado de que solo se puede funcionar con sistemas corruptos. ¿Quiénes han estado implicados en esto? En este modelo criminal también. Pues evidentemente las propias administraciones en todas las escalas. Fijaos que era muy importante para cualquier promotor o negociante que la propuesta de urbanización que hiciese, la hiciese en una población en la que el color político del ayuntamiento coincidiese con el color político de la administración autonómica. Esto ha funcionado bien cuando se ha hecho así. Si a Gil se lo quitaron de en medio es porque había conflicto con la Junta de Andalucía. No porque no hubiese otros ayuntamientos que hacían lo mismo que el Gil. Yo me atrevería a afirmar que lo hacían el 90% de los de la costa. Lo que pasa es que Gil le funcionó bien cuando le funcionó, pero los promotores normalmente elegían mejor. En el caso de Andalucía había que elegir ayuntamientos del PSOE, porque de esa forma toda la cadena de la administración de la Junta de Andalucía se ponía en marcha. Lo mismo en la región murciana y lo mismo en el País Valenciano. Eso es lo que estamos viendo ahora que sale a flote, pero eso ha funcionado de esa forma. Por lo tanto, las administraciones todas, porque cuando se plantea una recalificación de un terreno para urbanizarlo, entrar en juego la administración de medio ambiente, entrar en juego las administraciones de agua que tienen que conceder, determinar que existen las posibilidades de proporcionar abastecimiento, las que tienen que ver con los viarios, las que tienen que autorizar las carreteras, etcétera. Entra en juego el conjunto de las administraciones de la autonomía que tiene prácticamente buena parte de las competencias en ese terreno. Y esa implicación ha sido necesaria. Junto con ello, evidentemente, las empresas grandes de energía, de agua, etcétera, que han entrado en ese juego. ¿Qué ha pasado luego con esto? Pues evidentemente ha habido una acumulación de beneficios brutal, y esa acumulación de beneficios brutal, si le hiciésemos el seguimiento, veríamos que se está reinvirtiendo en sectores como el agua, que es quizás de los más potentes desde ese punto de vista, energía, evidentemente. Hay un ejemplo claro, que es el de la primera crisis de una gran empresa inmobiliaria, que fue la de Fadesa Martinsa. No sé si os acordáis, fue la que dio el detonante en su momento. El dueño de Fadesa, de una de las dos integrantes, uno es Fernando Martín, él fue, como no, presidente de Real Madrid. O sea, siempre cuando nos encontremos una gran inmobiliaria tendremos algún presidente de algún club, y por supuesto los de Real Madrid están en todo, el actual especialmente, que toca todos los palos, ¿no? Pero en ese caso también estaba Fernando Martín y estaba un tal Jové, que era un empresario de la construcción gallego, que se había construido Fadesa directamente y le tuvo la humorada y la habilidad de vender Fadesa por 3.500 millones de euros a Fernando Martín. Fernando Martín se encontró con que había comprado por 3.500 millones de euros una deuda de 4.500 millones de euros. Resultado, Fadesa Martinsa quebró. ¿Y dónde está lo que se levantó el tal Jové? Pues es el principal accionista de Acciona.
Ahí es donde nos lo podemos encontrar ahora. Empresa que tiene sector inmobiliario, pero que fundamentalmente se dedica a la energía y que ha vendido también imagen de empresa verde durante mucho tiempo. Bueno, simplemente para acabar, los impactos no lo sabemos todos, los impactos de esto, o sea que los impactos, destrucción del litoral, de ríos cuyas aguas no están allí sino en el campo de golf, residuos, agua y energía multiplicados, porque prácticamente la idea ha sido que todos viviésemos en dos sitios a la vez. No lo ha sido posible para la mayor parte de la gente, pero sí ha sido posible tener segunda residencia para muchísima gente, incluida gente de la clase obrera. No vayamos a engañarnos que esto solo es una cosa de ricos. Esto ha funcionado en la medida en que se ha extendido a eso que ahora deben llamar clases medias, pero en realidad somos los trabajadores, que somos el público que ha ido comprando buena parte de estas cosas. La resistencia. Pues aquí hay un elemento que luego, si cabe, entramos en el debate. Me ha llamado la atención simplemente cuando estaba pensando sobre esto, que allá en el año 92, hace 20 años, creamos la plataforma Salvemos Doñana para afrontar una de las primeras grandes proyectos urbanísticos que se planteaban en el entorno de un espacio natural tan emblemático como Doñana, además, que era el proyecto War Hotel, que intentaba ocupar o urbanizar una zona de las playas pegadas al Parque Nacional de Doñana. En esa plataforma estábamos, aparte de ecologistas variados, que en esa época teníamos muchas siglas y mucha variedad, aparte de eso estaban, pues por ejemplo, Izquierda Unida, Comisiones Obreras, etc. En el Algarrobico, uno de los últimos ejemplos más conocidos de urbanización hecha a lo bestia, ¿quiénes hemos estado en contra? Organizaciones ecologistas. ¿Qué hemos tenido enfrente? A todo Dios, que aún así, con varias sentencias favorables a la demolición del Algarrobico, todavía siguen planteando, a través de todos de 15 ayuntamientos de la zona, siguen planteando que el Algarrobico funcione. Entonces hay un recorrido en estos 20 años en el que no puedo evitar tener cierta sensación de aislamiento. Algo habremos hecho mal nosotros seguramente también, pero ha habido un cambio también, ha habido un impacto de ese modelo cultural que decía antes sobre el conjunto, no solo de la clase política, sino también de los sindicatos tradicionales y de los no tan tradicionales también, en muchos casos, y probablemente, aunque quede feo eso de que la corrupción crea empleo y defiéndela, si cambiamos corrupción por otras cosas más suaves, del tipo de esto es importante para el desarrollo local, esto generará puestos de trabajo en tal sitio, en tal otro, o en tal sector o en tal otro, generalmente nos podemos encontrar con que ha habido una evolución negativa que ahora nos deja con muy pocas armas reales para enfrentar los tiempos que vienen y para recomponer lazos, que en tiempos de crisis justamente recomponer lazos en ese sentido puede ser bastante difícil, porque la tentación al viejo discurso, al de volvamos a lo que teníamos antes, que teníamos más empleo y vivíamos estupendamente, esa tentación sigue pesando en la clase trabajadora y especialmente en las direcciones de sus organizaciones. Dos detalles solo para terminar. También sobre las inversiones y sobre exportaciones de este modelo a otros sectores. Hay dos cosas que me parecen importantes. Una, parece que cuando pensamos, como lo he hecho antes, dónde ha ido a parar el dinero, a qué se está dedicando la gente, pensamos en grandes cosas: energía, alimentación efectivamente, agua, en fin, cosas elementales. En el caso andaluz, yo creo que hay un reto. En el caso de la agricultura hay un problema gordísimo. Estamos creando una burbuja del olivar. Parece mentira, pero es así. En Andalucía el agua del Guadalquivir no va a los campos de golf solo, va sobre todo a un olivar que ha pasado de ser un cultivo de secano a ser un cultivo de regadío, cultivo pensado además como cultivo intensivo y que está ocupando toda la vega del Guadalquivir, incluidas las zonas de producción alimentaria de otro tipo, las zonas de huertas. Y todo eso basado en la Unión Europea y su sistema de subvenciones. Entonces, ahí hay un elemento que nos puede estallar en cualquier momento, además, porque es muy frágil.
Lo mismo que el olivar, podríamos pensar en los cítricos. Hay bastantes ejemplos de capital acumulado en otros terrenos que ahora se reinvierte en sectores agrícolas, o en otros, pero fundamentalmente señalados sectores agrícolas, pero utilizando el mismo modelo empleado en la especulación inmobiliaria, un modelo especulador también. Y otro elemento en el que quería señalar y que de alguna forma también ahora está afectando claramente es el de los parques temáticos y los espacios francos mafiosos. Lo plantearon en los Monegros, lo consiguieron en algunos espacios menores como la Warner y lo están planteando en Eurovegas. Cuando nos planteamos que hay que resistirse a todo esto, resistir, significa que afrontar o plantear la resistencia ante cuestiones como Eurovegas ahora o similares, no solo es una lucha de derechos o una lucha de protección de un espacio o de unas especies o de un territorio, de unas tierras, es también una lucha frontal contra las formas que adopta el capitalismo en su asalto a la naturaleza. Buenas noches. Ser último tiene la pega que estáis más cansadas y tenemos hambre y ya llevamos todo el día aquí de charlas y debates, entonces intentaré resumir, ir al grano, decir muchas cosas en pocas palabras y dejar un poquito de espacio para luego el debate. Hablar de Eurovegas os podría hacer haciendo una crónica de estos últimos 8 meses que podríamos llamar de pesadilla, pero sería un poquito aburrido y largo, entonces lo haré de otra forma más sintética. Por si alguien no tiene claro la magnitud de lo que estamos hablando y por qué sale aquí, porque se nos ha invitado a este foro y porque los compañeros también han hecho mención al caso, Eurovegas se plantean dos posibles ubicaciones, cerca de Madrid y al lado de Barcelona. Se plantean alrededor de 12 grandes, inmensos hoteles resort de unas 36.000 habitaciones. Se habla de 6 megacasinos con más de 18.000 máquinas tragaperras, más de 1.000 mesas de juego. Se hablan de 3 campos de golf, no pueden faltar. Se habla de un espacio para convenciones, la zona comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Un monstruo. En Cataluña, cuando la empresa que lo impulsa, que luego la comentaré, lo explicaré, llega, dice que quiere 800 hectáreas de terreno para ubicar su complejo. Yo creo que el resumen que podía soltar al final de mi presentación, de mi intervención, puede ser que este Eurovegas es una inmensa metáfora, en el sentido de que es la expresión de todo aquello que nos repugna, todo aquello que nos repele, todo aquello que nunca aceptaríamos y nunca querríamos al lado de casa, pero que los que mandan, los poderosos que tienen el poder económico y político, nos intentan vender y forzar a cualquier precio, hasta el punto, para que os hagáis una idea, que bueno, quienes vivís en Cataluña ya lo habréis visto seguramente, quienes no, pues os hará gracia, uno de los programas más vistos de la televisión autonómica, de TV3, es Polonia, es un programa de humor político, comenta en un tono muy jocoso la actualidad política, y en los últimos capítulos, digamos, de final de temporada de primavera, ya antes de entrar en las vacaciones de verano, sacaron varios sketches en que se veía al presidente de la Generalitat, Artur Mas, bajando con un ascensor al infierno para pactar con Sheldon Adelson, el impulsor de Eurovegas, las condiciones según las cuales iba a instalar Eurovegas en Cataluña, ¿no? En Barcelona. Por lo tanto, si incluso en la televisión pública hay algún periodista o algún creador que es capaz de simbolizar con un pacto con el diablo esta escena, esta situación, este proyecto, significa que no somos 4 locos ecologistas los que estamos defendiendo que no se construya esto, ¿verdad? Plataforma Natural en Eurovegas, que he puesto pancartitas por ahí y la revista por ahí de entrada. Agrupamos más de, por decir, 4.500 entidades y colectivos sociales en Cataluña. Primero éramos unos 250-300, pero se unió de repente la mesa del tercer sector social, que agrupa a todas las entidades sociales de Cataluña que hacen cualquier tipo de asistencia social, desde temas lúdicos a temas de apoyo a diferentes colectivos con enfermedades crónicas, etc. Por lo tanto, más de 4.500 entidades, más de 20.000 personas han firmado a nivel individual, a través de Actuable, muchas más a través de la web, etc. En Madrid se genera también como reacción al proyecto la plataforma Eurovegas No, que tiene una plataforma, digamos, central y luego algunas otras más territoriales o regionales,
y estamos bastante coordinados y bueno, nos intercambiamos información y planteamos las luchas que tenemos que llevar a cabo para frenar esto, ¿no? Bueno, Eurovegas realmente, ¿qué es? Os he dado las cifras, los números, pero si hasta ahora, pues Tom sobre todo, y también un poquito Esther, nos hablaban de la nueva economía verde que nos quieren vender, este nuevo capitalismo verde, que en el fondo, cuando le arrancamos la máscara, vemos que es el capitalismo de siempre, con un brochazo de pintura. En realidad Eurovegas es la prueba de que cuando tienen la ocasión, los capitalistas, quienes detentan el poder económico, se quitan esa máscara ellos mismos y muestran su lado más feroz, más salvaje, para proponer proyectos absolutamente inmorales e inaceptables en una época que no fuera de crisis profunda como, al menos desde el punto de vista socioeconómico, se está viviendo ahora. Es decir, han sido capaces de decir explícitamente lo que nunca habían dicho en un escenario en que la sociedad fuera más fuerte, que no hubiera el paro y la precariedad que hay hoy en día y que hubiera más capacidad de resistencia. La metáfora va hasta el punto de que Artur Mas, el presidente de la Generalitat, en un intento absolutamente estúpido de justificar Eurovegas, se va a Massachusetts, Estados Unidos, y se fotografía, no sé si era con el alcalde, si era con el gobernador, a su lado, diciendo que Cataluña y el estado de Massachusetts apuestan por un modelo económico moderno, tecnológico, desarrollado. Cuando un periodista pregunta, bueno, pero claro, Massachusetts tiene el MIT, ¿no? Instituto de Tecnología Avanzada y tal, Cataluña está apostando por Eurovegas como alternativa de desarrollo económico avanzado, socialmente justo y tecnológicamente. Bueno, es un modelo de turismo nuevo que queremos impulsar, queremos ser líderes mundiales, y el turismo y la tecnología van de la mano. Absurdo a este nivel que el presidente de la Generalitat se moja los pies de barro para justificar algo que es injustificable, ¿no? O el mismo consejero de territorio de la Generalitat se va a Río hace un par de meses a participar en toda la gran mentira de Río +20 de la economía verde, cuando el proyecto estrella de su gobierno para salir de la crisis es Eurovegas. Es decir, que ni siquiera nadie puede ser capaz de justificar como un proyecto de economía verde. Nadie. Ni el propio Generalitat lo va a justificar nunca porque se dejaría la cara de vergüenza, ¿verdad? Pues la metáfora es esta, ¿no? De alguna forma, como se están quitando la máscara y están usando la desesperación, un chantaje social a toda la población parada, precarizada, etcétera, para vender lo que nunca sea vendible en una metáfora de acelerar la máquina de tren hasta el infinito, como la película Los hermanos Marx, cuando empiezan a quemar la propia estructura del tren para alimentar la locomotora y coger más velocidad, ¿no? Si quieren más madera, ¿no? Es la guerra, pues quemamos todo lo que hay, no queda por quemar, ¿no? Y entonces en esta economía de guerra, que vamos a quemarlo todo, el único objetivo que dan es la economía, es el empleo, son capaces de sacrificarlo todo, el alma al diablo, como decía el programa este de TV3, ¿no? Porque realmente, ¿quién es Sheldon Adelson? ¿Quién es este personaje que nos viene aquí a sacar de la crisis, ¿no? Dicen, pues básicamente es un mafioso reconocido, famoso a nivel mundial, que tiene vínculos estrechos con la mafia, peor mafia de Macao, de China, que tiene vínculos con los más fastidiados, jodidos traficantes mexicanos de drogas, que tiene varios procesos abiertos en Estados Unidos, en China y en otros lugares por todas sus prácticas y conniventes con estos sectores de la economía más oscura. Es un trilero porque es un buen jugador y en ese sentido ha sabido jugar con el enfrentamiento Madrid-Cataluña, Madrid-Barcelona. ¿Dónde está la bolita, no? O sea, si estoy puesto por Barcelona, puesto por Madrid, venga, ¿quién me da más? ¿Quién pone más billetes sobre la mesa? ¿No? Pues está jugando a eso, con lo cual se demuestra que es un buen jugador de póker. Pero sobre todo es un peligrosísimo halcón de la extrema derecha judeo-norteamericana. Es decir, es un personaje tétrico que apoya al ala más dura de los sionistas israelíes, que apoya al ala más extremista de los republicanos estadounidenses, primero a Newt Gingrich, precandidato republicano del ala derecha del Partido Republicano, del Tea Party a la derecha. Y después, cuando este pierde, pues apoya al candidato, al Mitt Romney. Creo que ya lleva $10 millones aportados a la campaña de Romney, ¿no? Y han prometido hasta 20 o 30, no sé cuántos. Entonces es un personaje realmente tétrico, ¿no? Que ya nadie se atreve incluso a negarlo. Incluso en los medios de comunicación más derechistas del país empiezan a publicar noticias, porque claro, nos publican New York Times, si salen ahí será verdad, ¿no? Y entonces empiezan a darnos cancha, a darnos voz a los críticos diciendo, quizá este tío sí que es alguien un poco de dudosa moral o de dudosa integridad ética, ¿verdad?
Bueno, pues este personaje nos llega hace 8 meses aproximadamente, es cuando empieza a seguir las noticias, nos plantea un montón de promesas, salen los medios, empieza a soltar palabras, todos los medios de forma crítica se las publican, se empiezan a hablar que se van a generar, primero hablan de 20.000, luego 50, luego 100, luego 150, llegan a publicar 260.000 empleos entre directos e indirectos vinculados a Eurovegas, una imposibilidad absoluta, no hace falta que lo justifique, pero tenemos datos. Empiezan a hablar de cifras de inversión, que si 5, que si 10, que si 15, al final llegan a hablar de 26.000 millones de euros de inversión, la inversión privada más importante de la historia de Europa. ¿Cómo vamos a decir que no a eso? Aunque no nos gusten mucho los casinos y todo lo que lleva con ellos, es igual, no podemos decir que no a una inversión así en época de crisis. Y los gobiernos autonómicos, de la Generalitat de Cataluña, de Convergencia y el PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se ponen la alfombra roja, le hacen el pasillo de bienvenida a este y a sus compinches para que lleguen, para que les vendan la moto y sobre todo para negociar las condiciones. Hay una negociación de las condiciones que realmente pide a nivel de proyecto y luego está la parte oscura que no nos van a contar, pero que nos vamos medio enterando de todo lo que en paralelo se está negociando, las prebendas, beneficios, comisiones, etcétera, que nos imaginamos están cobrando ya alcaldes, concejales, consejeros autonómicos y a cargos más altos todavía, ¿verdad? Pero ¿qué supondría Eurovegas aquí? Supondría en primer lugar un impacto tremendo, o sea, una apuesta por un modelo económico fracasado, es decir, frente a la crisis más crisis, si la crisis hemos llegado a ella, entre otras cosas, no os lo voy a explicar aquí, pero hemos llegado a ella, entre otras cosas, por la especulación inmobiliaria, por la economía que se venía a llamar justamente economía de casino, de hacer dinero con dinero, hacer girar la máquina, que surja el dinero, no del esfuerzo, no de la producción, no de la vinculación con la tierra, con el territorio, con los bienes reales, sino del dinero mismo, generar más dinero. Pues frente a esa crisis que nos ha llevado a una explosión económica y con consecuencias sociales trágicas, más crisis, más del mismo modelo, jugar a especular con el territorio, jugar a que venga el dinero aquí, flujos financieros, que ellos solitos generarán riqueza para el pueblo. Y unos cuantos se lo creen, ¿no? Pues este modelo económico, aparte de que ya sabemos a dónde nos lleva, en sí mismo es absurdo, porque se basa, a pesar de que nos han intentado vender que no es solo casinos, también hay hoteles, también hay convenciones, también hay zonas de ocio, incluso el Cirque du Soleil la ha montado aquí su sede, que bien, podemos verlos cada día, y lo han vendido así, como un valor añadido. Realmente el negocio, el 75% del negocio de esta gente, esta corporación, viene del casino en sí mismo, del casino. Significa que todo lo demás es para dar la cobertura logística y la justificación a la inversión del casino. Pues resulta que precisamente por eso mismo los precios de los hoteles donde hay casinos de esta gente son precios bajos en los hoteles. ¿Qué significaría? Que estaríamos, digo para discutir el argumento económico, estaríamos hablando de que van a hacer una competencia desleal al sector turístico, que sí que son pequeñas y medianas empresas en parte, pero que emplean a mucho más gente en unas condiciones un poco más estables, no diré que sea una maravilla, pero un poco más estables, pues una competencia desleal con precios reventados, porque lo que quiere esta gente es que se llenen sus hoteles para que la gente baje al casino, se juegue la pasta en el casino y luego vaya a consumir a su hotel, a su restaurante, a su teatro, a sus tiendas, etcétera. Por tanto, van a fastidiar y van a joder económicamente a todo el entorno, sea en Madrid, sea en Cataluña, de infraestructura turística, porque va a hacer una competencia desleal. Por no hablar de, en el caso nuestro en Cataluña, se perderían de forma directa más de 1.500 puestos de trabajo que hay hoy ya en la agricultura local. ¿De acuerdo? Luego explicaré qué hay aquí en Cataluña, en el Delta de Llobregat, aunque lo tenéis en la revista esta que está por ahí fuera, pero bueno. Por tanto, como modelo económico es un absurdo, es una contradicción, es apostar por más crisis, es cargarse un modelo turístico que se ha construido durante muchos años, turismo de calidad, sobre todo cultural, como complemento a la playa y sol y playa, puede acabar siendo perjudicial para la economía. Es mentira que no sea todo casinos, el centro de negocio es el casino y lo demás es la cobertura justificativa. Y frente a eso estamos planteando no solo la oposición, sino un montón de alternativas de diferentes vías de desarrollo económico que fueran viables y mucho más coherentes y sostenibles, ¿verdad? Quería hacer referencia también, aunque no hace falta que me extienda mucho, a todas las consecuencias sociales que vendrían vinculadas a Eurovegas. Roberto Saviano, conocido investigador italiano sobre el tema de la mafia, sobre todo mafia italiana, pero conoce todo el mundo del crimen organizado, alertaba ya hace bastantes meses de que si se instala esto aquí, seremos el centro neurálgico del movimiento de la mafia internacional en Europa. Ya la tenemos al lado de casa, unos más que otros, pues con Eurovegas eso será el centro neurálgico de la mafia en Europa, con todo lo que significa eso: prostitución, tráfico de mujeres, tráfico de drogas a inmensa escala,
efecto llamada de todas las mafias que vendrían aquí a jugarse y a blanquear dineros, y todo lo que ha vinculado a esto, delincuencia, ludopatías, aumento de las ludopatías, efecto llamada sobre la población desesperada de otras regiones del Estado, incluso de más allá, que vendrían atraídas por la promesa de empleo, buscando una oportunidad, aunque sea miserable, pero que luego se dan cuenta que no es mentira. ¿Y cómo me vuelvo a casa habiendo fracasado? Ya hemos vivido esta problemática en 15 años de inmigración masiva en España. Por tanto, todos los problemas vinculados socialmente a este proyecto son inmensos y son inaceptables, ¿no? Solo como referencia, el estado de Nevada, donde está Las Vegas, es el estado de Estados Unidos con más paro, mayor índice de paro, el tercero con más criminalidad y de los últimos en educación, en sanidad pública, etc. Por tanto, ya sabemos el modelo que nos llevan, ¿no? Incluso el cinismo de este personaje, Adelson, es tal que tiene a una de sus manos derechas, un tal Andrew Tottenham, como director, que lo puso él, de una fundación que es una entidad benéfica que ayuda a rehabilitarse a ludópatas. Bueno, primero genera ludopatía, les extraigo hasta la última gota de sangre y luego los ayudo pobrecitos, a reinsertarse, ¿verdad? Con donativos, de caridad, esta mentalidad yankee de la caridad y tal, ¿no? Bueno, no sé si tan o más grave que lo he contado hasta ahora, Eurovegas, tal como se ha llevado a cabo, significa una fractura democrática tremenda, por muchos motivos. Primero porque se está negociando un megaproyecto a espaldas de la población, a espaldas de todas las organizaciones sociales que tenemos algo que decir, en espaldas a los medios de comunicación. Se han negado sistemáticamente los gobiernos autonómicos a dar explicaciones de qué están negociando, pero se sabe porque la empresa en este sentido es más clara incluso que los gobiernos democráticamente elegidos. Es más clara porque ha dicho desde el primer día lo que quiere hacer. Ha dicho: yo quiero 6 casinos, 12 megahoteles de 150 metros de altura, un mega resort, campos de golf, etc. O sea, ellos saben lo que quieren y lo han explicado. Los gobiernos se han escondido detrás de las faldas del señor Adelson para no dar la cara. Y se sabe, porque lo han dicho la empresa, que está negociando una serie de modificaciones legales a medida para ofrecer todas las ventajas fiscales y de todo tipo para que aterrice esta empresa aquí. Ya estáis un poco al tanto del tema, con lo cual no me voy a extender, pero desde exención de pagar impuestos, exención de cotización de seguridad social, modificación de la ley de extranjería, modificación de la ley del tabaco, de la ley del menor, de las leyes de centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta 30 leyes se podían modificar expresamente para esta gente. Claro, si tenemos en cuenta que estamos en un momento en que la legitimidad democrática de los gobiernos está muy cuestionada. Estamos en un momento en que socialmente la política está más desprestigiada que nunca. Todas estas nuevas estrategias, nuevos movimientos solo hacen que añadir más desprestigio y más escepticismo de la sociedad hacia los gobiernos, pero sobre todo genera, creemos nosotros, una sensación de que ya nada vale, que todo es legítimo con tal de fomentar un negocio, en este caso un negocio especulativo tremendo como se está hablando aquí, porque modifican leyes a medida, van a tener que invertir dinero público para hacer o rehacer infraestructuras. La plataforma, colega nuestra de Madrid, ha calculado que sean 2.000 millones de euros de inversión pública para modificar infraestructuras o hacer nuevos accesos. Incluso a nivel de financiación no está claro cómo van a conseguir la financiación, porque primero llevan prometiendo millones que se salían por los bolsillos. Ahora dicen que no, que ellos solo ponen una pequeña parte y el resto es inversión que hay que lograr de bancos privados o públicos. Con lo cual ya se están planteando que el gobierno central español declare Eurovegas como un proyecto de interés general y se pida un crédito al Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, con el aval del Estado por 4.000 millones de euros, que es la primera fase de Eurovegas. Imaginaros que se pida un crédito con el aval público para construir un negocio privado que además puede fracasar perfectamente, con lo cual, ¿quién acabaría pagando esa factura? Pues ya lo sabéis, ¿no? Por no decirle que si hay este dinero público disponible para activar la economía, demonios, que ¿por qué no lo ponen en marcha? Que circule, que paguen deudas públicas y que están ahogando a las empresas y están provocando que la gente se vaya al paro, que ayuden a impulsar la microempresa, los proyectos cooperativos, que eso sí que generan empleo y mucho más empleo que estos megaproyectos. Si hay dinero, ¿por qué no se emplea en esto, no? Ya sabemos la respuesta. Ya intentando simplificar, no hace falta que me extienda mucho. El Delta de Llobregat, a nivel de impactos ambientales, sería una cosa brutal. O sea, puedo decir que es casi un milagro que se haya conservado un espacio
natural y agrícola grande al lado de una megaciudad europea. Casi no hay otros ejemplos. Casi todos los espacios agrícolas han quedado arrasados por la urbanización, por el continuo urbano. En el caso de Cataluña es casi un pequeño milagro que se haya conservado. Y tenemos la tercera zona húmeda más importante de toda Cataluña, un punto estratégico en las rutas de migración de especies de aves de Europa, norte de África, por lo tanto crítico para muchas especies protegidas. Son espacios naturales con nivel de protección autonómico, estatal y europeo. Hay especies endémicas que solo existen en ese lugar o en 4 lugares más de la costa mediterránea. Y eso en cuanto a la biodiversidad en sí misma, pero luego hay que tener en cuenta lo que significaría construir una nueva ciudad equivalente casi a 600.000 habitantes, es la dimensión de este complejo, en cuanto a consumo de agua, con la situación que tenemos de un país seco en general, en cuanto a afectación al microclima que hay en el delta del Llobregat, en nuestro caso, que permite que haya mayor pluviosidad y por tanto mejor condiciones para la agricultura y para los espacios naturales. Tenemos un acuífero que es estratégico porque es una reserva de agua dulce que históricamente se ha generado y que es una reserva para toda la área metropolitana en caso de sequía. Eso también se destruye con Eurovegas por los cimientos y porque se pavimenta 800 hectáreas. Por no hablar del consumo energético y de su efecto sobre el cambio climático directo e indirecto, ¿no? 2 notas más, una y acabo. Una, no voy a comentar tampoco mucho porque este lo ha comentado y introducí ahora, es el hecho de tener una zona agrícola al lado de una gran ciudad, una zona que tenéis que visitarla si no la conocéis. Es una de las tierras más fértiles del Mediterráneo, no diré del mundo porque hay que ser un poco modesto, pero del Mediterráneo son las tierras más fértiles. Se dan varias cosechas al cabo del año. El agua está en el freático, está a 1 o 2 metros, casi no tienen ni que regar los agricultores porque las plantas chupan del suelo y casi no tienen que regar excepto al principio. Y por tanto perder esas tierras agrícolas significa perder la oportunidad de avanzar hacia una soberanía alimentaria, que es la garantía de suministro futuro de alimentos. Si no tenemos alimentos, ¿de qué sirve tener todo el resto, ¿no? El dinero no se come como nos hacían los indios de Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica. Y es un lugar aparte donde hay un montón de proyectos interesantísimos de conversión de agricultura ecológica muy interesantes. Por último, deciros que ya acabó la lucha de Aturem Eurovegas, Eurovegas no en Madrid, va a seguir. No sabemos si en la semana que viene o la otra, o dentro de un mes o dentro de 3 meses anunciarán lo que piensan hacer esta gente, unos y otros, gobiernos y empresa, pero lo que hemos percibido a través de toda la larga lista de acciones que hemos venido haciendo y de actividades reivindicativas y tal, es que la batalla en la calle la hemos ganado, básicamente. O sea, cuando salimos y repartimos esta revista que habíais por ahí, cuando hablamos con la gente, cuando vemos los periodistas mismos, nos dicen es que hay una inmensa mayoría social en contra. Hace 8 meses no, pero hoy ya hay suficiente información y tenéis argumentos y la gente mayoritariamente está en contra, a pesar del paro, a pesar del chantaje que está haciendo y a pesar de la desesperación de muchas personas, pero mayoritariamente la guerra en la calle está ganada, hasta el punto de que algunos partidos, al menos en Cataluña, empiezan a sufrir desgaste. Léase, los socialistas aquí no se han posicionado oficialmente, pero los alcaldes están a favor. Léase CiU, que empieza a sufrir también las consecuencias de estar impulsando esto a cualquier precio, ¿no? Entonces creemos que la batalla socialmente está ganada. Veremos si económicamente se para por el rescate de la economía española, por el problema de financiación del proyecto, etc. Esto pone un bloqueo insuperable al proyecto. Pero sea como sea, lo que sí tenemos claro es que desde las plataformas nos vamos a apoyar mutuamente, no vamos a jugar al juego de los poderosos, al enfrentamiento y a rivalidades estúpidas entre pueblos. Y ya el concierto que está convocado aquí el día 15 de septiembre, si estáis venid por favor, en Cornellá, para hacer frente a Eurovegas. Y hemos dicho que si es en Cataluña, se aparece no Eurovegas en Cataluña, si es en Madrid diremos no Eurovegas en Madrid, solidaridad con Madrid, y supongo que al revés será lo mismo. Y entonces es una lucha que yo pienso que la vamos a ganar, porque está bien encarrilada y hemos conseguido mucho. Entonces, si nos podéis apoyar y queréis comprar la banderola esa, aprovecho para vender mi libro, tenemos unas cuantas para apoyar la causa. Gracias.